¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el grupo Ciencias, donde están los mejores. Estamos desarrollando la clase de habilidad verbal y aquí el servidor de ustedes, el profesor Franklin Arellano. Vamos en esta ocasión a desarrollar un tema muy interesante como es el de la precisión léxica. Vamos a revisar cómo algunos términos, por ser muy genéricos, deberían reemplazarse por otros que son más apropiados, más adecuados o más precisos. Para ello vamos a servirnos o vamos a fundamentarnos en algunos aspectos teóricos del lenguaje, como es el sentido, el contexto y la situación. ¿De qué se tratan los ejercicios de precisión léxica? Sucede que lo que se nos pide en algunos exámenes de admisión es el sinónimo o el sentido de alguna palabra o frase. Muchas veces la respuesta que debo marcar como sentido de una palabra o una frase debe ser un término cuyo concepto sea más exacto o más apropiado según el contexto oracional que hayamos leído. Eso es cuando se trata, por ejemplo, de contestar alguna pregunta. Pero ocurre muchas veces que también en la exposición académica, en la comunicación formal, cuando a lo mejor ustedes tengan que desarrollarse ya como profesionales, deben ustedes evitar algunos términos que por ser tan genéricos podrían ser ambiguos, oscuros o no expresar el mensaje con claridad tal como se quisiera en un discurso. Entonces, ese tema de la precisión léxica nos es muy útil para resolver alguna pregunta de los exámenes de admisión, pero también para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros leemos o decimos lo siguiente: esta novela de Ciro Alegría es una cosa extraordinaria. Esta novela de Ciro Alegría es una cosa extraordinaria. Todos sabemos que Ciro Alegría es un famoso literato, novelista peruano, digno representante del indigenismo en el Perú, y que él escribió interesantísimas novelas que dieron vuelta al mundo. Justamente alguien sobre alguna novela, tal vez Los perros hambrientos, sobre alguna novela de Ciro Alegría se expresa de esta manera: esta novela de Ciro Alegría es una cosa extraordinaria. ¿Se entiende la oración, sí o no? La oración se entiende, sabemos a qué se está refiriendo el autor, pero sucede que la palabra cosa utilizado en ese discurso es un concepto muy genérico, que si bien podríamos utilizarlo a lo mejor en el lenguaje, en la comunicación cotidiana, familiar, amical, ¿no? De repente, mientras conversamos con amigos o con familiares, no es apropiado utilizar el término cosa si queremos nosotros expresarnos con un registro más formal o más académico. Entonces, al tratarse de una novela y ser una novela una expresión o una creación literaria, la palabra cosa deberíamos cambiarla por otro término más apropiado, más exacto. Entonces, en lugar de decir esta novela de Ciro Alegría es una cosa extraordinaria, mejor sería decir esta novela de Ciro Alegría es una obra, porque es una obra literaria extraordinaria. ¿No es cierto? Sería mejor, sería más preciso, sería más exacto. Cosa es un concepto muy genérico que, repito, podríamos utilizarlo en nuestro lenguaje cotidiano, pero no dentro de un registro formal o académico. Lo mismo con el verbo hacer, por ejemplo, ¿no? El verbo hacer también es un infinitivo bastante genérico, ¿ya? Por ejemplo, si dice así: haz una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad. El infinitivo hacer es muy genérico, ¿no? Entonces podríamos a lo mejor reemplazarlo por otro término más preciso, más exacto. Haz una solicitud. Mira, la solicitud es un documento y los documentos se escriben. Pero yo podría escribir también con alguna incorrección. Pero si se trata de escribir un documento formal, lo que voy a escribir o la forma como voy a escribir no debe tener errores. Debe ser un documento correctamente escrito. Y cuando se escribe correctamente, entonces mejor es utilizar otro término, como por ejemplo el que vamos a escribir aquí. Por ejemplo, si decimos redacta, ¿ya?
Entonces, en lugar de decir, haz una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad, mejor sería decir, redacta una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad, ¿ya? Y acuérdate que cuando se redacta, se escribe, pero se escribe con corrección, ¿ya? Listo. Vamos con otro ejemplito. ¿Qué dices acerca de lo que te conté? ¿Es peligroso? Pregunta. ¿Qué dices acerca de lo que te conté? ¿Es peligroso? La palabra decir también es un concepto genérico, ¿correcto? Pero de acuerdo con el contexto, de acuerdo con la oración, la palabra, esta palabra dices, lo podría cambiar por otro más exacto. Fíjese lo que le está pidiendo. Mire la pregunta. ¿Qué dices acerca de lo que te conté? Y fíjate lo que le pregunta. ¿Es peligroso? O sea, ¿qué es lo que uno está esperando del otro? ¿Qué es lo que el emisor está esperando del receptor cuando le dice, ¿es peligroso? Lo que le está pidiendo es una opinión, ¿sí o no? Entonces, mejor sería decir, ¿qué opinas acerca de lo que te conté? ¿Es peligroso? Y el otro le dará pues su opinión si eso no es peligroso. Lo mismo tenemos con el verbo o el infinitivo tener. Palabra genérica que la podríamos reemplazar por otra más exacta. Fíjense, la oración dice así. Ahora tiene la función de alcalde del distrito. Ahora tiene la función de alcalde del distrito. Si uno lee o uno escucha o lee una oración así, uno entiende de qué se trata el mensaje, pero no es el registro académico formal el que se está utilizando. Entonces, en lugar de decir, ahora tiene la función de alcalde del distrito, mejor sería decir, ahora ejerce la función de alcalde del distrito. ¿Por qué? Porque el verbo o el infinitivo ejercer hace referencia también a la función que una persona puede estar cumpliendo en determinada circunstancia y el alcalde está cumpliendo una función. Entonces, en lugar de decir, ahora tiene la función de alcalde, mejor sería decir, ahora ejerce la función de alcalde. En lugar de decir, ¿qué dices acerca de lo que te conté? Mejor sería, ¿qué opinas acerca de lo que te conté? El registro es más formal. En lugar de decir, haz una solicitud, mejor sería, redacta una solicitud. Y en lugar de referirnos a alguna obra literaria como cosa, mejor la llamamos como exactamente es, una obra. Recordemos entonces que la precisión léxica es la capacidad, fíjense, es la capacidad que nosotros tenemos para expresarnos con mayor propiedad, exactitud y claridad. Muy pero muy útil cuando queremos transferir los mensajes y queremos que las otras personas nos entiendan mejor, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la precisión léxica? Se usa un registro idiomático formal, que es el que hay que utilizar, por ejemplo, cuando se trata de una exposición académica o una exposición profesional, de algún profesional. El registro idiomático es necesario conocerlo y hasta dominarlo cuando nos enfrentamos a pruebas en exámenes de admisión. Otra característica de la precisión léxica es el enriquecimiento del discurso académico. Obviamente, mientras que conozco una mayor cantidad de palabras que están comprendidas dentro de un registro o un nivel de lingüístico formal, entonces se va a enriquecer el discurso académico. Y lo fundamental, pues, es que utilizando estos términos más precisos o más exactos, entonces el mensaje se transfiere con mayor precisión, propiedad y claridad. Entonces, tenemos otros ejemplitos, el concepto y las características de la precisión léxica. Lo que sí debemos tener en cuenta, y esto también es muy importante, es que el término que vayamos a usar en una oración para expresarnos con mayor propiedad, vale decir, con la precisión léxica, tiene mucho que ver con el sentido que vaya a tener la palabra que nosotros vamos a utilizar. ¿Correcto? Entonces vamos a estudiar un poquito acerca del sentido. El sentido es el valor semántico exacto que tiene una palabra, una frase o una oración, dependiendo del contexto o de la situación comunicativa. ¿Ese es correcto? Por ejemplo, se me ocurre la palabra mañoso.
Entonces, si yo digo, por ejemplo, mira, ve, fíjate, ese es un mañoso. Bueno, pero ¿qué sentido tendrá mañoso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra mañoso tengo que incluirlo en un contexto para saber a qué se refiere mañoso. Entonces, ¿qué tal si digo lo siguiente? Mira, ve qué mañoso que es. Fíjate cómo se lleva el balón, ¿no es cierto? Cómo se lleva la pelota, dribleando a diferentes defensores. Por eso es que pudo meter el gol. Ah, entonces seguramente me estoy refiriendo a alguien que es muy hábil o diestro con el uso del balón. Pero ¿qué tal si digo lo siguiente? Mira qué mañoso es. Apenas lo dejan en su cuna, empieza a llorar. Entonces ahí mañoso podría estarse refiriendo a un niño engreído, ¿ya? Entonces date cuenta cómo el contexto es el que va a permitir precisar cuál es el sentido que tiene una palabra, frase, oración. Los sentidos que nosotros tenemos son dos, el sentido denotativo y el sentido connotativo. Ejemplitos. Si acá dice así, vamos a trabajar con la palabra fuego. Si acá dice así, pronto que los bomberos apaguen el fuego. Así dice esta oración. Pronto que los bomberos apaguen el fuego. ¿Qué significará fuego aquí? ¿Ah? Y aquí en esta oración, el fuego de tu mirada enciende mi pasión. El fuego de tu mirada enciende mi pasión. ¿Qué significa fuego? Cuando decimos pronto que los bomberos apaguen el fuego, es muy probable pensar, ¿no es cierto?, que aquí con la palabra fuego se debe estar refiriendo a la llama, a la flama o al incendio, ¿sí o no? Entonces vamos a utilizar aquí que es muy probable que se esté refiriendo a la palabra llama. Pero cuando dice el fuego de tu mirada enciende mi pasión, no voy a llamar a un bombero para que le meta un manguerazo en el ojo de la chica, ¿sí o no? Cuando dice el fuego de tu mirada enciende mi pasión, es muy probable que aquí con la palabra fuego se esté refiriendo a la intensidad de la mirada. ¿Listos? Entonces, te darás cuenta que de acuerdo con el contexto, el sentido de una palabra puede diferir. ¿Cuándo se llama sentido denotativo? Llamamos sentido denotativo al sentido recto o directo, o si quieres, objetivo. Ese es el sentido denotativo. El recto, directo, objetivo. Pero el sentido connotativo, que es el que depende fundamentalmente del contexto, es más bien el sentido insinuado, sugerido, o también podríamos decir que es el sentido figurado. Entonces, démonos cuenta que el contexto es determinante para poder identificar en qué sentido se está utilizando una palabra, una frase o una oración. Saben ustedes bien que identificar el sentido de una palabra, frase o oración será muy, pero muy importante en la interpretación de textos. ¿Correcto? Entonces, más adelante veremos cómo toda esta teoría la vamos a volcar al análisis del texto. Pero durante la explicación, más de una vez he estado refiriéndome a que el sentido de una palabra, frase o oración depende de su contexto. Entonces, revisemos qué es el contexto y más adelante revisemos a qué se refiere con la situación. El contexto viene a ser el entorno lingüístico, ¿ya? Viene a ser el entorno, es lo que está alrededor. El contexto viene a ser el entorno lingüístico del cual depende el sentido de una palabra, frase o oración. Por ejemplo, si tengo, me pongo para este lado. Por ejemplo, si tengo una oración que dice así: debo arrojar al tacho este mustio clavel. Y tengo otra oración que dice así: desde que mi gatito murió, tengo mustio el corazón. Ajá, fíjense por favor el contexto, entorno semántico del cual depende el sentido de una palabra, frase o oración, en este caso la palabra mustio. Cuando dice debo arrojar al tacho este mustio clavel, sabiendo que el clavel es una flor, ¿cuál sería la razón por la cual tengo la obligación de arrojar al tacho a ese clavel? ¿Por qué será que tengo que arrojar al tacho ese clavel?
¿Qué significa entonces mustio? ¿Con qué palabra puedo calificar al clavel para tener la obligación de arrojarlo al tacho? Entonces, al decir debo arrojar al tacho este mustio clavel, es muy probable que mustio, ¿qué pueda significar? Dímelo por favor, que hasta aquí te escucho. Ajá, eso es, voy a escribir aquello que estabas pensando, marchito. Pero cuando dice, desde que mi gatito, fíjate que estoy utilizando un diminutivo y ese diminutivo connota cariño o afecto. Desde que mi gatito murió, tengo mustio el corazón. ¿Cómo estará mi corazón si mi gatito murió? ¿Mi corazón va a estar marchito? No, porque mi corazón no es una planta. Pero ¿cómo estaría mi corazón si mi gatito, a quien tanto quería, murió? Entonces voy a decir, por ejemplo, que aquí mustio significa triste. En consecuencia, ¿no es cierto? Mustio significará marchito o significará triste, dependiendo del contexto. Ahora, aquí hay un aspecto muchas veces descuidado también para el reconocimiento del sentido de una palabra, frase, oración, que es la situación. ¿Y qué viene a ser la situación? La situación viene a ser la realidad, viene a ser la circunstancia, el suceso, el hecho en el cual se produce el proceso comunicativo. Entonces, esa realidad, el ambiente, la circunstancia, lo que esté ocurriendo en el momento que se produce un proceso comunicativo, también va a influir poderosamente en el sentido de una palabra, frase, oración. Ejemplos. Ejemplo. Vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer que alguien grita, ¡qué bestia! Fíjate, al decir qué bestia, yo no sé exactamente a qué se refiere con bestia. Fíjense por aquí, no tengo más palabras para saber qué significa bestia. O sea, el contexto no me ayuda para reconocer el sentido que tiene bestia. Pero vamos a poner esta frase en diferentes situaciones, en diferentes hechos, y nos vamos a dar cuenta cómo bestia va a adquirir determinado sentido en cada situación que es diferente de la otra. ¿Qué significa bestia? ¿Qué sentido tiene bestia cuando alguien está viendo a un monstruo en una película? Si alguien está viendo un monstruo, está viendo una película y aparece un monstruo y el espectador dice o piensa, ¿qué bestia? ¿A qué se refiere ahí con bestia? ¿Cierto? Entonces, será diferente, será muy diferente si, por ejemplo, la persona que utiliza la expresión ¡qué bestia! Se está refiriendo al motociclista que va a gran velocidad por la autopista. Ajá, entonces, para aquel que está viendo la película, aparece el monstruo y él dice o piensa ¡qué bestia! Entonces aquí está haciendo referencia a un ser anormal. Aquí está haciendo referencia a un ser anormal, que es el monstruo que está en la película y que no es el flaco de algunas chicas que me están viendo. Pero cuando alguien dice ¡qué bestia!, refiriéndose al motociclista que va a gran velocidad por la autopista, entonces ahí bestia ya tendrá otro sentido. No se referirá al ser anormal, sino se referirá a una persona temeraria. ¿Qué temerario? ¿Y quién es un temerario? Temerario es la persona arrojada, osada o atrevida, cuya acción implica riesgo o peligro para él o para otros. Y como el motociclista puede estar yendo a gran velocidad por la autopista, entonces su acción está implicando un riesgo o peligro, sea para él o sea para otro. Sí, entonces notemos cómo, queridos postulantes, tanto el contexto como la situación pueden influir poderosamente en el reconocimiento del sentido que tenga una palabra, una frase o una oración. Esta es la teoría, con los ejemplos nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, sobre todo en interpretación de textos. Bien chicos, ahora vamos a poner en práctica aquella teoría que hemos escuchado acerca de la precisión léxica. Recuerden que el contexto o la situación
será determinante para identificar cuál es el sentido de una palabra en los ejercicios. ¿Está bien? Recordemos eso. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejercicio, ¿no? Tenemos el primer ejercicio, la oración dice: estas tierras son fructíferas. Así dice nuestra oración, estas tierras son fructíferas. Si solamente ahí se detuviese la oración, entonces revisemos las alternativas. Estas tierras son fructíferas, vale decir, son alternativa A, ubérrimas; B, fructuosas, fructosa significa que da frutos; alternativa C, fértiles; y alternativa D, fecundas. Todos sabemos que si hablamos de fértiles o de lo fértil o lo fecundo, nos estamos refiriendo a aquello que tiene capacidad para producir o que produce. Pero entonces quiere decir que en la oración, el decir simplemente estas tierras son fructíferas me podría llevar a marcar cualquiera de las cuatro alternativas. Pero si seguimos leyendo la oración, o sea, seguimos analizando el contexto, dice así: por ello, conector de consecuencia, tendremos cosechas para varios años más. Si esas tierras son productivas, si esas tierras son fértiles, si esas tierras son fecundas, y por ello tendremos producción, tendremos cosecha, tendremos frutos para varios años más, yo les pregunto, muchachos, les pregunto, chicas, ¿será que esas tierras son simplemente fértiles o muy fértiles? Si me dice la oración que aseguramos cosecha para varios años más. Si tendremos cosecha para varios años más, entonces, ¿esas tierras son fértiles o son muy fértiles? Claro, como me dice que vamos a tener cosecha para varios años más, entonces entiendo que esas tierras deben ser muy fértiles. Y ustedes, por sus conocimientos ya de definiciones y de sinonimia, saben que una de estas cuatro alternativas es el calificativo para las tierras cuando son muy fértiles. Alternativa, eso es, alternativa A. Porque ubérrimo significa muy abundante o muy productivo o muy fértil. En consecuencia, es el término o es el adjetivo más preciso para esas tierras, puesto que tendremos cosechas para varios años más. Respuesta alternativa A, ubérrimo, que significa muy abundante o que hace referencia a las tierras que son muy fértiles. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Dice así, la oración dice: te advierto que analices este texto con cuidado, si deseas entenderlo correctamente. Nos damos cuenta que con la palabra advierto, la persona está dándole un consejo al otro. ¿Cuál es el consejo que le da? Que analice el texto con cuidado para que lo pueda entender correctamente. Hago una pregunta. ¿No es cierto que el consejo que le está dando es para el bien de la otra persona? ¿Sí o no? Según la oración, el consejo que le está dando es para el bien de la otra persona. Yo podría aconsejar algo a alguien sin pensar en su bien, simplemente porque a mí me interesa. Pero si el consejo es para el bien de otra persona, entonces uno de estos cuatro términos hace referencia precisamente al consejo que tiene como propósito el bien del otro. ¿Te aconsejo que analices este texto? ¿Te sugiero que analices este texto? ¿Te recomiendo que analices este texto? ¿Te propongo que analices este texto? Con cualquiera de los cuatro términos se puede entender la oración. Pero como se trata de un ejercicio de precisión léxica, entonces vamos a utilizar la palabra que exactamente hace referencia a un consejo que se da con el propósito de hacerle bien a quien se aconseja. La respuesta es la alternativa, seguramente ya la tienes pensada, alternativa C. Te recomiendo, porque la recomendación es el consejo que se hace con el propósito de procurar el bien ajeno, a diferencia de las otras alternativas. Entonces, ahora pasamos a revisar el tercer ejercicio. Leemos la oración para identificar los rastros verbales o las pistas que me da la oración, ¿no? Y sabemos que ese contexto va a determinar el sinónimo más exacto, más preciso para la palabra que está subrayada. Dice así: desgraciadamente, el asalto al banco dejó 2 muertos y 7 heridos de gravedad. O sea, dejó personas que habían perdido la vida. Entonces, estas personas que han perdido la vida no naturalmente, no como producto de un paro cardíaco, por ejemplo. Han perdido la vida por una acción violenta. Pero no es cualquier acción violenta, como por ejemplo la de caerse por unas escaleras. Es una acción violenta que
ha sido incluida en una acción delictiva a su vez, porque me hablan de un asalto al banco. Entonces, al decir, desgraciadamente, el asalto al banco dejó 2 muertos y 7 heridos de gravedad, sé que esos muertos han perdido la vida, 1, violentamente, y 2, en una acción delictiva. Revisemos las alternativas. El asalto al banco dejó 2, alternativa A, fallecidos. La persona que fallece o pierde la vida no necesariamente lo hace por alguna acción violenta o delictiva. Alternativa C, el asalto al banco dejó 2 cadáveres. Lo mismo, el cadáver, ¿qué significa? Cadáver es el cuerpo del que ha perdido la vida, pero ese cuerpo del que ha perdido la vida no necesariamente lo ha sido por alguna acción violenta o delictiva. Entonces me quedo con imperfectos, alternativa C, y me quedo con occisos en la alternativa D. Si nosotros recordamos clases anteriores, sabemos que tanto imperfecto como occiso se refieren a personas que han perdido la vida violentamente. Pero uno de los 2 términos es el que se utiliza para aquel que ha perdido la vida violentamente en alguna acción delictiva. ¿Cuál es la respuesta? Alternativa C, otra vez. Alternativa C, esa es la respuesta. La palabra imperfecto califica a la persona. 1, que ha perdido la vida violentamente, y 2, en alguna acción delictiva. Cuarta oración. Dice, aquel profesor desarrolla su clase guiándola hacia la investigación científica. La palabra guiándola la podríamos reemplazar por dirigiéndola, encauzándola, encaminándola, orientándola, y no habría ningún problema, porque con todas las alternativas y con la palabra en negrita que está en la oración se entiende el mensaje. Pero recuerden que son ejercicios de precisión léxica, y lo que se nos pide en los ejercicios de precisión léxica es utilizar el término más exacto, más preciso, con el significado que se adecue mejor a el contexto oracional. Entonces, si analizamos la oración, nos dice que el profesor guía su clase. Pero, perdón, ¿hacia dónde guía su clase el profesor? Hacia la investigación científica. Si el profesor guía su clase hacia la investigación científica, entonces esa guía tiene como propósito un buen camino. Vale decir que la guía o la orientación que está dando el docente tiene como propósito orientarlo por el buen camino a su estudiante o a los estudiantes. Y una de estas alternativas precisamente es la que se va a utilizar exactamente para referirnos a una orientación hacia lo bueno. Y aquí tenemos las alternativas. Alternativa A, dirigiéndola. Cuando uno dirige a otro, no necesariamente lo dirige por el camino correcto. Lo mismo diríamos para orientar. Si se orienta a algo, se orienta a alguien, no necesariamente a lo bueno. Encaminando significa guiarlo a alguien por un determinado camino, no necesariamente por el camino correcto. Entonces ya te estarás dando cuenta que la alternativa correcta, en este caso, de ejercicio de precisión léxica, es la alternativa B, porque cuando tú encauzas a alguien, lo encaminas, lo orientas o lo guías, pero necesariamente lo guías, lo orientas o lo encaminas por el camino correcto, y eso es lo que está haciendo el profesor con sus estudiantes, puesto que los está orientando hacia la investigación científica, que es lo correcto en la educación. Entonces alternativa B. Bien, chicos, vamos ahora al ejercicio número 5, ¿sí? La oración dice así: sin discrepancia alguna, la asamblea llegó a un trato. La fiesta será en diciembre. Entonces hubo una asamblea, hubo seguramente un intercambio de pareceres, de opiniones, y llegaron a la conclusión de que la fiesta la realizarán en diciembre. ¿Está bien? Pero al principio de la oración, ¿qué dice, chicos? Al principio de la oración dice sin discrepancia alguna. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ellos han tomado el acuerdo de que la fiesta sea en diciembre, no ha habido nadie que haya estado en contra de la opinión del otro. ¿Eso a dónde nos lleva? A marcar una alternativa que haga referencia a un acuerdo, a un convenio, pero un acuerdo o un convenio en el que ninguno haya discrepado con otro. ¿Eso qué quiere decir? Que el acuerdo tiene que haber sido total o unánime, ¿correcto? La alternativa A,
Acuerdo dice en la alternativa A, pero no todo acuerdo necesariamente pasa porque todos hayan convenido en el mismo parecer. Podría ser que haya habido un acuerdo, pero alguien haya discrepado. Entonces la alternativa A no es por ser muy genérica. La alternativa B dice convenio. Bueno, puede haber un convenio entre dos personas, puede haber un convenio en un negocio o entre naciones, pero no necesariamente ha habido carencia de discrepancias tal como lo dice la oración. Lo mismo que concierto. En un concierto también puede referirse a un acuerdo, pero no necesariamente se eximen de discrepancias o pareceres distintos. En consecuencia, vamos a tener que marcar la alternativa C, porque el consenso precisamente hace referencia a un acuerdo, pero un acuerdo total. Un acuerdo en el que no hay diferencia de pareceres o diferencia de opiniones. Estamos trabajando los ejercicios de precisión léxica y en este ejercicio tenemos la alternativa C. Vamos con el ejercicio 6. Dice, algunos coterráneos nuestros se comunican a través de lenguas propias de nuestro país. ¿Quiénes son los coterráneos? Son aquellos que comparten el lugar de origen, que comparten la tierra en la cual están habitando. Entonces dice, algunos coterráneos, o sea, algunas personas que tienen el mismo lugar de origen, ¿no?, se comunican a través de lenguas propias de nuestro país. Aquí es muy interesante esto. Fíjate que la palabra propias es un adjetivo que está calificando a las lenguas. ¿Está bien? Eso va a ser muy importante para nuestra respuesta. Revisamos las alternativas. A, autóctonas; B, oriundas; C, aborígenes; y D, vernáculas. Ajá. Otra vez, con las cuatro palabras podemos reemplazar al término propias. Pero recordemos, es un ejercicio de precisión léxica. Entonces vamos a preferir el término que exactamente pueda mejor calificar a las lenguas de un determinado país. Dice la alternativa A, autóctonas. Y bueno, la palabra autóctonas, como la palabra aborígenes, se refiere simplemente a lo que es originario de un lugar. De tal manera que tenemos, por ejemplo, lenguas aborígenes, pero también tenemos, por ejemplo, costumbres aborígenes. O también tenemos una cultura aborigen. O sea, que con la palabra aborigen o la palabra autóctona podemos calificar a lenguas, podemos calificar también a personas, a costumbres o a culturas. En este caso, a quien se debe calificar exactamente es a la palabra lenguas. Oriundo significa que trae su origen de algún lugar. Entonces podríamos decir, por ejemplo, el ceviche es oriundo de Japón o el ceviche es oriundo del Perú. Vamos a ver qué dicen los científicos, qué dicen los investigadores, ¿correcto? O sea, ¿de dónde es originario? En este ejercicio vamos a marcar la alternativa D, de dedo. ¿Por qué? Porque la palabra vernáculos no solamente hace referencia a que se es nativo o originario de un lugar, sino que es una palabra que se va a utilizar especialmente para calificar a la lengua o al idioma, que es originario de un determinado lugar. Y precisamente en la oración tenemos a la palabra lengua. Ajá. Entonces, comparando las cuatro alternativas, vamos a utilizar la palabra vernáculo, porque es el concepto que mejor calificaría a las lenguas tal como está en la oración. Alternativa D de dedo. En el ejercicio 7 dice lo siguiente. La oración dice: la dura ley establecía que ante cualquier delito se debía aplicar la pena de muerte. Vamos a calificar a la ley. Esa ley está calificando de dura, pero el contexto me va a ayudar a qué se refiere con dura. No se va a calificar una piedra, no se califica otro elemento, no se califica el corazón de alguien, a lo mejor que ha sido el causante de un desprecio, sino se está calificando una ley. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual a esa ley se la está calificando de dura? Observemos la oración. ¿Qué dice el contexto? Dice: establecía que ante cualquier delito se debe aplicar la pena de muerte. Ante cualquier delito, o sea un delito grave, sea un delito muy grave, se aplicaba la pena de muerte, que es una sanción bastante severa. Entonces, vamos a calificar a la ley, pero vamos a calificar a esa ley que ante cualquier delito establece la pena de muerte. Alternativa A, drástico,
que significa severo o enérgico. Alternativa B, rígido, que significa riguroso o severo. Alternativa C, severo, que significa duro en el trato o en el castigo. Parece que ese está mejor. Duro en el trato o en el castigo. O la alternativa D, que dice draconiana, y draconiano significa excesivamente severo. ¿Cuál de las cuatro alternativas calificaría mejor a esa ley si sabemos que ante cualquier delito, sea o no sea grave, se deba aplicar la pena de muerte? Seguramente que ya tienes la respuesta. La respuesta es, ya la tenemos, dedo, ¿no es cierto? Porque draconiano significa excesivamente severo y es el sentido que alcanza esa ley, ya que se le aplicará la pena de muerte a aquel que haya cometido cualquier tipo de delito, sea o no sea este delito grave. ¿Sí? Alternativa D. Oración número 8. A ver, chicos, leemos atentamente y dice así: actuó con bajeza al castigar salvajemente al pobre y enfermo anciano. Fíjense por favor la acción. La acción es la de castigar. Listo. 2. ¿A quién castigó? A un hombre, no dice. Dice que castigó a un anciano. Y fíjense la condición en la que estaba ese anciano. Pobre, lo cual me suscita cierta sensación de lástima respecto al sujeto, pero no solamente eso, sino que era un anciano enfermo. Entonces, fíjense, castiga 1 a un anciano y 2, ese anciano está enfermo. Actuó con bajeza al castigar. ¿Y cómo lo castigó? Salvajemente. Si lo castigó salvajemente, tiene que haber habido mucha violencia en ese castigo contra ese anciano enfermo. Entonces vamos a reemplazar la palabra bajeza por otro término más exacto. Alternativa A, maldad. Sí, bajeza la puedo reemplazar por maldad y se entiende el mensaje. Alternativa B, injusticia. Bueno, la injusticia se puede manifestar de diferentes maneras. Es un concepto más genérico para esta oración. ¿Correcto? Entre maldad e injusticia, si hay un castigo salvaje contra un anciano, preferiríamos maldad, ¿sí? Alternativa C, sevicia, y alternativa D, malicia. La malicia puede referirse a la desconfianza que se tiene a palabras u obras ajenas a las cuales se le atribuye ciertos signos de maldad. O la malicia también puede referirse a la maldad misma. Pero ¿sabes qué significa sevicia? Sevicia significa crueldad excesiva. Sevicia significa crueldad excesiva. Y si nos remitimos a la oración, ¿a quién castigaron? A un anciano. 2. ¿Cómo estaba ese anciano? Enfermo. 3. ¿Cómo lo castigó? Salvajemente. ¿Eso qué quiere decir? Que la maldad con la que se actuó es una maldad excesiva. En consecuencia, la respuesta es alternativa C, de sevicia. Vamos al penúltimo ejercicio, oración número 9, y dice así: el arquitecto hizo estos planos. Nosotros ya vimos en la teoría que la palabra hacer es un término muy genérico, demasiado genérico, lo que algunos le llaman la palabra baúl. Eso quiere decir que necesitamos utilizar un término más específico, la precisión léxica, capacidad para utilizar con propiedad un término según el contexto o según la situación. En este caso, ¿quién realizó la acción? El arquitecto. ¿Qué fue lo que hizo el arquitecto? Los planos. Veamos, alternativa A, diseñó. Alternativa B, dibujó. Alternativa C, elaboró. Y alternativa D, realizó. Bueno, se puede elaborar o se puede realizar aquello que se había planificado, o se puede realizar algo simplemente porque se pensó, pero que no se planificó. ¿Eso qué quiere decir? Que elaborar o realizar, ¿no es cierto? O sea, llevar a la realidad aquello que se había pensado no necesariamente pasa por un ejercicio todavía de planificación o premeditación, ¿no es cierto?
Entonces, de repente, lo más apropiado para la realización, elaboración de los planos sería la de diseñó o dibujó. Pero ¿cuál es la diferencia entre diseñar y dibujar? Tanto en el diseño como en el dibujo hay expresiones artísticas. Lo que sucede es que el dibujo es una expresión artística más espontánea, más libre. Puedes dibujar como tú quieras, como se te antoje. Podría dibujar aquello que se puede realizar o podría dibujar aquello que no se puede realizar. Pero si lo que se realizaron fueron planos, obviamente lo que está ahí trazado tiene que ser algo que sí se pueda llevar a la realidad, o sea, algo que sí se pueda realizar. Pero no solamente eso, sino que la realización de ese algo o la elaboración de esos trazos debe tener una precisión matemática. Entonces, una cosa es dibujar con mayor espontaneidad o libertad, no necesariamente ajustándose a la precisión matemática, y otra cosa es tener que diseñar, y en el diseño sí podemos encontrar alguna creatividad sumada a la precisión que se requiere cuando se van a elaborar los planos. En consecuencia, si quiero reemplazar hizo por otra palabra más genérica para referirme a los planos del arquitecto, hay que marcar diseñó, porque cuando se diseña, entonces se utiliza la creatividad de aquello que se quiere realizar después, pero con ciertas precisiones y exactitudes. Alternativa A. Y pasamos al último ejercicio de precisión léxica. Dice la oración: me gustaría que de una vez por todas digas lo que realmente sientes. Me gustaría que de una vez por todas digas lo que realmente sientes. Fijémonos en las alternativas. Expreses lo que realmente sientes, hables lo que realmente sientes, declares lo que realmente sientes o reveles lo que realmente sientes. Con cualquiera de las alternativas se entiende el mensaje. Pero como es un ejercicio de precisión léxica, entonces utilicemos el término más apropiado o exacto para esa oración. Dice una parte de la oración de una vez por todas, y cuando utilizamos esa expresión de una vez por todas, estamos haciendo referencia a algo que aparentemente hemos esperado por bastante tiempo. Si decimos de una vez por todas es porque queremos que ya suceda. ¿Eso qué quiere decir? Que durante algún tiempo, por lo menos de repente prolongado, todavía no sucede lo que nosotros quisiéramos. Por eso decimos de una vez por todas. Y cuando dice lo que realmente sientes, ¿qué me está dando a entender? Que eso que siente aquella persona lo estamos esperando que lo diga, pero por algún tiempo considerable no lo ha dicho. Entonces, al reemplazar la palabra digas, la vamos a cambiar por un término que haga referencia a aquello que por algún tiempo por lo menos ha estado oculto. Por algún tiempo por lo menos no se ha expresado o no se ha manifestado. Por eso que dice la oración de una vez por todas, tienes que decir lo que sientes. Alternativa A, expreses. Bueno, cuando uno expresa, no necesariamente vas a dar a conocer lo que por algún tiempo ha estado escondido. Así que es muy genérico. Además que cuando uno expresa algo lo puede expresar hasta sin palabras. Y acá dice digas, o sea, hay que utilizar el verbo. Hables, lo mismo, hablar es un concepto genérico, ¿no? No lo que se habla necesariamente es de, cuando uno habla no necesariamente dice lo que está oculto o escondido. Declares, una declaración es una manifestación y lo que declaras o manifiestas no necesariamente está oculto o escondido. En consecuencia, te darás cuenta que habrá que marcar la alternativa D, porque si vas a revelar, ¿no es cierto?, algo, entonces lo que vas a hacer es manifestar, decir, hablar o expresar aquello que por algún tiempo ha estado oculto o escondido. Por ejemplo, el espía revela el secreto. En este caso, estamos pidiendo que alguien diga de una vez por todas aquello que durante algún tiempo no lo ha dicho. Alternativa D, y con esto hemos terminado los ejercicios de precisión léxica. A seguir revisando nuestro diccionario de la Real Academia Española y a seguir enriqueciendo nuestro léxico, nuestro hermoso léxico que nos hace comprender mejor el mundo.